tipo de sectores económicos. Estoy compartiendo en este momento la presentación. Yo creo que me pueden ustedes colaborar si ya está la presentación para poder ya iniciar con nuestra capacitación. Ingeniero Mauricio, ¿está la pantalla ahí? ¿Ya pueden leer la limpieza y desinfección? Correcto, está la pantalla. Ok, correcto. Bueno, entonces, para todos ustedes iniciamos con un tema súper importante a la hora de contrarrestar, por ejemplo, el COVID-19, ¿no? Vamos a hacer un poquito de énfasis en este virus, pero también sin dejar a un lado lo que es la cuestión bacteriana. Entonces, recordemos lo siguiente. Primeramente, quiero hacer un énfasis en lo que es la limpieza y lo que es la desinfección. ¿Por qué vamos a iniciar con esto? Mire, precisamente hace algunos días la Organización Mundial de la Salud sacó unas noticias, ¿cierto? En la cual ellos decían que los procedimientos que se estaban haciendo por parte de algunas alcaldías en algunos municipios de hacer alguna aspersión con hipoclorito en las vías no era lo adecuado. Quiero decir que estamos totalmente de acuerdo con ello, puesto que para una buena desinfección se requiere primeramente hacer una correcta limpieza. De ahí que vamos a colocar lo siguiente. Por eso yo les digo a todas las personas que nos están mirando, tener papel y lápiz porque lo que viene es muy bueno en el sentido de que vamos a mirar una fórmula para la dosificación de los productos, una norma, una fórmula universal que nos va a servir a la hora de hacer las disoluciones que necesitamos para los procesos de desinfección. Entonces, quiero decirles que la limpieza no es más que remover toda aquella suciedad existente en un área, ¿sí? O en una superficie. ¿Qué es la suciedad en este caso? La suciedad se puede presentar por el mugre normal que nosotros conocemos, se puede presentar por líquidos o cualquier otro tipo de residuos, ¿sí? Y la desinfección va a ser prácticamente remover lo que tiene que ver con los microorganismos patógenos, ¿sí? Ahí están incluidos pues, los virus y están incluidas las bacterias. Los procedimientos en todo establecimiento de limpieza y desinfección tienen que estar por escrito, ¿sí? Deben haber un procedimiento de limpieza y desinfección. Llámese cualquier tipo de establecimiento que sea una droguería, un restaurante, una clínica, un hospital, etcétera, ¿sí? Pero para poder diseñar estos protocolos o estos manuales de limpieza y desinfección, tenemos que, primeramente, tener en cuenta lo que son las áreas, partes de equipos, utensilios, si los manejamos. Les Por solicito, a ver, 6. por No. favor, hacer silencio o poner en silencio los micrófonos, por favor, porque hay una interrupción. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo. Entonces decíamos que tenemos que tener en cuenta lo que son las áreas de los establecimientos, partes de equipos, si tenemos equipos en nuestro establecimiento o utensilios. Sí, por ejemplo, utensilios en un restaurante, ¿cuáles serían los utensilios? Eh, las ollas, las cucharas, estufas, en fin, ¿de acuerdo? Y el método y la frecuencia de limpieza y desinfección es muy importante a la hora de hacer este tipo de procedimientos, pero sobre todo para los entes de control, por ley novena del 79, ¿cierto? Que se crea el Código Sanitario, es la organización y la supervisión que debe tener este establecimiento. Bien, entonces vamos a mirar y vamos a continuar con nuestra capacitación. Mire, para entrar a fondo en lo que es la limpieza y desinfección, a mí primeramente me interesa que empecemos a conocer cómo se hace la dosificación de un producto. ¿Por qué vamos a ver este ejercicio inicial? Para que podamos comprender y podamos entender un poco mejor lo que viene de lo que es la limpieza y desinfección. Aquí yo tengo una fórmula para diluir los productos. Esta fórmula aplica para cualquier producto que tengamos, sea cloro o el hipoclorito, ¿cierto? Sea el amonio también sirve, el agua oxigenada y el alcohol. Es bien importante tener en cuenta esta forma. Yo puse un ejemplo para que ustedes tomen un pantallazo y lo puedan practicar en su casa. Ejemplo, esta es una de las inquietudes, mire que incluso en el canal nos ha llegado bastante a nosotros. Por ejemplo, ¿cuánto de agua oxigenada con concentración al 30% se necesita
para aplicarle a 1 litro de agua para rebajarla al 1%? Mire, ahí está la pregunta. Tenemos un producto, en este caso el agua oxigenada, que está al 30% y la vamos a rebajar al 1%. Hay una incógnita. ¿Cuánta agua oxigenada necesito? Entonces, vamos a mirar qué se hace en este caso. ¿Sí? Bueno, pongamos atención en la parte de arriba. Aquí tenemos una fórmula que está en color, donde dice BI por CI igual a BF por CF. Entonces, mucha atención, por favor, en lo siguiente. ¿Qué significa la BI? BI, en este caso, no sé si me permite hacer acá, tomar esta plumita, ¿ok? BI, que está aquí, significa que no sé cuánta agua oxigenada necesito para transformarla al 1% en 1 litro de agua, ¿cierto? La CI significa que ya tengo ese dato. Si ustedes se acuerdan, el CI es este, mire, el 30% del agua oxigenada que está con esa concentración. La BF dice que esto es igual a BF, o sea que esta es es la cantidad que yo voy a mezclar, o sea, 1 litro de agua, ¿de acuerdo? Esa es la cantidad, 1 litro de agua. Y la concentración final a la que quiero llegar, nuestro ejercicio dice, ¿cierto? Aplicarle 1 litro de agua, mire, y rebajarla al 1%. Entonces, lo único que hacemos aquí es tenemos todas las variables, mire, 1, 2, 3, 4, y la vamos a reemplazar en la fórmula principal. Entonces nos queda que BI por el 30%, que es el CI, ¿cierto? Mire la concentración del agua oxigenada que tenemos, es igual a 1 litro, ¿sí? Que es lo que vamos a mezclar por la concentración final a la que queremos llegar, que es el 1%. ¿Qué hacemos aquí? Mire, esto no es nada del otro mundo, sino sencillamente hacer una conversión matemática. Mira, aquí podemos decir que esta unidad la vamos a despejar, o sea, despejamos BI, que es lo que no sabemos, igual lo que está multiplicando a este lado lo dejamos y el 30% que está multiplicando a BI lo pasamos al signo contrario después del igual a dividir. Entonces nos queda que 1 litro por el 1% sobre el 30%. Recuerde usted que en esta división el porcentaje y el porcentaje se cancelan, por lo tanto, 1 por 1 nos va a quedar 1 litro sobre 30. De aquí que decimos que BI es igual al hacer la división a 0,0333 litros de agua oxigenada al 30%. Es decir, que esto lo vamos a transformar en centímetros cúbicos para ver cuánto necesitamos. Entonces, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, por lo que aquí cancelamos litros con litros y nos queda que BI es igual a 33.3 centímetros cúbicos de agua oxigenada. Entonces, hemos dado respuesta a la pregunta. ¿Cuánto de agua oxigenada con concentración al 30% necesito aplicarle a 1 litro de agua para rebajarla al 1%? Sencillamente vamos a aplicarle 33.3 centímetros cúbicos de agua oxigenada para que nos quede al 1%. Y es así, con esta fórmula, que no es mágica, simplemente es matemática sencilla, que vamos a darle respuesta a todas nuestras concentraciones que necesitemos para nuestro plan de saneamiento. Bueno, ya con este ejercicio, ya con este ejemplo, vamos a seguir tocando otro tema bien importante en la limpieza y desinfección. Vamos a aprender a clasificar los puntos no críticos, los semicríticos y los críticos. Así se definen en la limpieza y desinfección. También habrán elementos no críticos, semicríticos y críticos. Aquí en la foto que ustedes miran, hay un ejemplo. Mire, aquí está una peineta, hemos puesto una máquina de hacer exfoliación y hemos puesto una cuchilla. La primera hace referencia a uno no crítico. ¿Por qué? Porque sencillamente la peineta está haciendo el contacto con su cabello, ¿verdad? Con el cabello de una persona en condiciones sanas. Si hablamos de una persona que tenga algún tipo de afección, por ejemplo, caspa o etcétera, o algún hongo, pues esta peineta ya no es no crítica, sino que más bien pasaría al lado marrón, que es ya una semicrítica. El punto crítico o el proceso, en este caso,
El equipo semicrítico ya es aquel elemento que tiene contacto con zonas que pueden de una u otra manera ocasionar algún tipo de afección o alergia o que tenga algún contacto posible con sangre. Mire, si usted, por ejemplo, hace una exfoliación a fondo, la exfoliación lo que hace es eliminar las células muertas de su cara y puede, en ese procedimiento, generar algún tipo de fluido corporal, sangre. Por lo tanto, ya se vuelve un elemento semicrítico que quiere decir que hay que prestarle un poco más atención que el primero. Y obviamente también tenemos los puntos críticos. Mire, ahí está, por ejemplo, una cuchilla. ¿Por qué? Porque esa cuchilla sí tiene contacto con sangre. Por lo tanto, hay que hacerle un proceso de limpieza, de desinfección y posteriormente depositarla en un guardián de seguridad para evitar algún tipo de contacto con este equipo o elemento contaminado. ¿Sí? Asimismo, también en una superficie existen áreas que son no críticas, semicríticas y críticas. Pongamos un ejemplo sencillo en un restaurante, por ejemplo. ¿Sí? Y luego lo ponemos en una cafetería o lo ponemos poner en un salón de belleza, por ejemplo. En un restaurante o en la peluquería, todos los pisos, ¿cierto? Son críticos. Todos los pisos y unidades sanitarias son considerados críticos, ¿sí? Lo que son sillas, mueblería, vitrinas, serán semicríticos porque tienen algún tipo de contacto con las personas y los no críticos pues vienen siendo las luces, el techo, donde hay menos contacto con el ser humano. Por eso es importante que cuando hagamos la limpieza y la desinfección de estos espacios, siempre iniciemos haciendo lo no crítico hacia lo más crítico para evitar lo que se conoce como la contaminación cruzada, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si usted limpia de lo crítico a lo menos crítico, pues se va a llevar la carga contaminante hacia el punto menos crítico. Pero si usted lo hace, digamos, del punto no crítico al crítico, es lo correcto, ¿sí? Entonces, en Colombia, usted tiene que tener muy en cuenta del piso hacia arriba 1.80. Todo lo que esté del piso hacia arriba 1.80 es considerado que debe hacerse limpieza y desinfección. ¿De acuerdo? Bueno, eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora sí, continuamos con esta tablita que la traje aquí como ejemplo. Tarea número 1 para todos ustedes que me están escuchando en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente en un cuaderno, en una hoja, o bueno, usted va a hacer la siguiente tablita. Si usted tiene un restaurante, tiene una clínica, tiene una peluquería, una barbería o un consultorio, bueno, qué sé yo, una oficina, etcétera, o en su casa, ¿sí? Usted va a empezar haciendo este listado. Aquí tengo unos modelos, un ejemplo. Usted va a poner equipo, una foto, el material con el que está hecho el equipo, la limpieza y la desinfección, ¿sí? Vamos a mirar primeramente estas 5 casillas que significan. Entonces, aquí hemos puesto el computador, ¿sí? El computador es de un material plástico, algo metálico, pero a la vez es eléctrico. Todas las personas que estamos o conocemos la cuestión de seguridad y salud en el trabajo, sabemos que los equipos electrónicos hay que darles un trato especial, puesto que ellos, al aplicarle algún tipo de sustancia o algo, primero se pueden dañar y segundo que pueden generar una chispa y puede ocasionar algún tipo de accidente. Entonces aquí, que es importante determinar cómo vamos a hacer la limpieza y cómo vamos a hacer la desinfección. Entonces, en esta casilla, usted con sus palabras, va a definir cómo va a ser la limpieza de este equipo. Yo aquí le he puesto un ejemplo. Se realiza limpieza con un cepillo, eliminando la suciedad que se acumula en el teclado. ¿Listo? Pero usted puede adicionarle más. Se puede limpiar la pantalla con una servilleta, bueno, con aceite 3 en 1. Esa es una manera de hacer la limpieza, ¿cierto? Y la desinfección, yo he dicho aquí, que se aplica una solución desinfectante de alcohol al 70%. Pero bueno, ojo, vamos a ver qué más podemos adicionarle ahí, por ejemplo. Todos ustedes que están estudiando seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué podemos adicionar? Primero, el equipo debe estar apagado, ¿cierto?
debe estar apagado. Aplicamos lo que es por aspersión el alcohol y con una servilleta frotamos para que se haga la correcta desinfección del equipo. Listo, con eso hemos cumplido la primera parte. Luego, vamos a adicionar en esta parte de acá a la derecha la periodicidad, es decir, cada cuánto vamos a hacer la limpieza y desinfección de ese equipo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque quizá este elemento que ustedes ven aquí puede utilizarse en un solo día, ¿cierto? Por una sola persona. Pero si hablamos, por ejemplo, de un café de internet, si hablamos de un establecimiento donde muchas personas lo trabajan, pues sencillamente habrá que hacerlo periódicamente, cada 3 horas, cada 4 horas, a diario. Eso lo definen ustedes según el uso que tenga ese elemento. ¿De acuerdo? Y vamos a poner otra casilla adicional que diga el responsable. O sea, ¿quién va a ser el responsable de hacer la limpieza y desinfección de ese equipo? ¿De acuerdo? Entonces, una vez hagamos eso, entonces podemos decir que tenemos ya nuestro listado, nuestro esqueleto, nuestra columna vertebral de lo que es nuestro procedimiento de limpieza y desinfección. De acuerdo, asimismo, como estamos haciendo con los equipos, pues también debemos hacerlo con las unidades locativas, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia? ¿Se acuerdan? Unidad sanitaria es crítico, ¿cierto? El piso es crítico. Y si usted es un poco más curioso, puede identificarlo con colores. Puede ponerle un color aquí rojo, marrón, verde, qué sé yo, dependiendo cómo sea la necesidad de hacer la desinfección de esos espacios. Entonces aquí, igual manera, vamos a poner el material. He dicho que la limpieza se realiza con un cepillo, agua y jabón. ¿Qué vamos a complementar en casa? Vamos a decir que necesitamos una cubeta con jabón, vamos a hacer de una limpieza con una esponja, bueno, ¿sí? Por las áreas críticas de la unidad sanitaria, ¿cierto? Y después de eso vamos a decir la desinfección. Se aplica, por ejemplo, una solución de 20 centímetros cúbicos de hipoclorito por litro de agua, se deja actuar un tiempo, que pueden ser 5 minutos o 10 minutos, luego se enjuaga lo que es la unidad sanitaria y hacemos el secado del inodoro para que no nos quede húmedo y no vaya a ocasionar más adelante algún tipo digamos, de bacterias también, o de hongos, o de moho, o humedad mismo. ¿Listo? Entonces, asimismo, vamos a poner también la periodicidad. ¿Cada cuánto? Aquí varía. ¿Por qué? Porque puede ser la unidad sanitaria del gerente del establecimiento, que solamente entra él. Entonces diremos que la unidad se hace aseo, por ejemplo, a diario, ¿sí? Pero puede ser la unidad sanitaria de un restaurante donde entran muchas personas, o un colegio donde entran muchas personas. Entonces tendremos que decir que se hace periódicamente cada 2 horas, dependiendo el tráfico y el uso. Y asimismo, para no extendernos, puesto que tenemos una horita, vamos a hacer con el piso, con las cortinas de las puertas, si hay pasamanos, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando ya tengamos los equipos, cuando ya tengamos la unidad locativa, pues sencillamente vamos a hacer unas fichas como esta y vamos a decir el procedimiento de aseo y desinfección de una unidad sanitaria, haciendo ejemplo a solamente esta parte. ¿Sí? Por cada una de estas, vamos a tener que hacer una ficha como la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos. El desempeño de esta actividad es desarrollado con la finalidad de mantener con buena higiene los sanitarios, puede ser lavamanos, orinales, lavatraperos, etcétera, que cuenta el establecimiento, ¿sí? Y esto pues va a estar al servicio del cliente, ¿sí? Aquí vamos a poner la foto nuevamente de la unidad sanitaria y aquí ya cambia algo. Es decir, vamos a poner los elementos que vamos a utilizar para hacer esa correcta limpieza y esa correcta desinfección. Entonces vamos a decir, aquí vienen los elementos de protección, ¿no? Vamos a decir que tenemos guantes, esponjas limpias, un balde con agua, cepillo de mango largo, solución de detergente y desinfectante. En estos implementos yo quiero decirles a ustedes que si están tratando de un establecimiento de salud, llámese odontología, la misma peluquería, una clínica, etcétera, usted no va a utilizar escobas ni recogedores que sean de mango de madera. ¿Por qué? Porque eso sencillamente no está aprobado. Deben ser los mangos en un material que sea de fácil
remoción y lavable. Por ejemplo, plástico, ¿sí? Metálico tampoco se recomienda porque tiende a oxidarse con los hipocloritos. Entonces debe ser de plástico, ¿sí? En el caso del recogedor debe tener punta en este caso, punta en goma, ¿de acuerdo? Aquí ya vamos a adicionar, mire, el personal a cargo. Entonces, es la persona, el operario o quien designe la entidad, ¿cierto? Para que haga el control y el seguimiento. Y para eso se van a crear una ficha que esté fechada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sí, semanalmente, y al final la firma para que verifique que verdaderamente se está haciendo el proceso de limpieza y que se está haciendo el proceso de desinfección. Y aquí, en la frecuencia, yo les he puesto este procedimiento se debe realizar de acuerdo a las necesidades del uso al terminar las labores de cada día. ¿Sí? No con eso también vamos a ponerle aquí el procedimiento que es el paso a paso de cómo vamos a hacer la limpieza, la desinfección de esa unidad sanitaria en este caso. Entonces dice descripción del paso a paso, ustedes lo pueden ver aquí, el procedimiento. Recolecte en una bolsa los residuos de papel higiénico, ¿de acuerdo? Descargue el tanque 2 veces, aplique un producto detergente y luego el desinfectante y deje actuar por unos minutos. Esparza con una esponja la solución limpiadora por las partes exteriores, luego enjuague. Restriegue con un cepillo de mango largo y solución limpiadora en el interior de la taza y el área del aro con la esponja y suelte el agua. Aplique en la misma zona la solución desinfectante, limpie con una toalla desechable la parte exterior de la taza, lave los guantes y las manos perfectamente. ¿Por qué? Es importante también la seguridad de nosotros como trabajadores, ¿de acuerdo? Y una nota específica que se requiera. En este caso, sí, la unidad sanitaria dice, deje la superficie lo más seca posible, ¿sí? Ya que la humedad favorece a la multiplicación de gérmenes, aplique una vez al mes un degradador de materia orgánica en cañerías o productos sanitarios, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire, así es como va a quedar entonces. Primer paso, ¿cierto? Clasificar aquí la unidad sanitaria, decir la foto, el material, con cómo lo vamos a limpiar, cómo vamos a desinfectar, hacemos la ficha, ¿cierto? Y tenemos, y digamos, cuando tengamos 1, 2, 3, 10, 20 fichas, dependiendo cómo sea su establecimiento, pues tendremos ya nuestro manual de limpieza y desinfección. Así de fácil, pero así de tedioso. ¿Listo? Bueno, lo mismo, por ejemplo, mire, va a hacer con usted con el refrigerador, con los demás elementos que tiene usted ahí en su establecimiento. ¿Se acuerdan la nota final donde decía que dejar seco las áreas? Precisamente para hacer referencia a lo siguiente. Decreto 3, aquí está, por ejemplo, lo que es la ley novena del 79, por la cual se rige el Código Sanitario en Colombia, ¿cierto? Y los restaurantes, por lo tanto, o cualquier establecimiento, deben tener el manejo integrado de plagas. ¿Qué es esto? Es para evitar la proliferación de roedores, de insectos y microorganismos patógenos. Hoy en día está el COVID-19 aquí como virus y también tenemos las bacterias que ya están, por ejemplo, Shigella, Salmonella, etc. Dentro del triángulo ustedes van a encontrar agua, alimento y temperatura. ¿Por qué es importante? Mire, ¿se acuerdan? Dejar la superficie seca. Claro. ¿Por qué? Porque si usted no deja la superficie seca, cuando hay agua, alimento y temperatura, lo más probable es que los insectos, los roedores o los microorganismos patógenos se queden. ¿Listo? Son como las condiciones para que se reproduzcan los microorganismos patógenos, los roedores o los insectos. De aquí que debemos empezar a jugar con esto, ¿no? Eliminar el agua o eliminar el alimento, la temperatura sí difícil, ¿no? Trabajar con esa parte, pero sí podemos trabajar con el agua y el alimento. Y esta es una recomendación para todos ustedes, tanto en su casa como en su establecimiento. ¿Por qué? Mire, porque resulta que si usted deja por decir alimento, o haga la prueba, usted deja en la cocina residuos de alimentos, pues al otro día va a tener hormigas, va a tener cucarachas o algún otro tipo de insectos, dependiendo la zona climática. Y si estamos hablando de una zona húmeda o estamos hablando de una zona caliente, pues con mayor razón va a haber esa proliferación de insectos o bacterias o microorganismos patógenos. ¿De acuerdo?
Mire, aquí tengo unas tablas de solución de hipoclorito. Aquí yo las he hecho ya para ustedes, aunque usted tiene la libertad con la fórmula de transformarlas para su establecimiento, ¿de acuerdo? Pero mire, más o menos esto es lo que se utiliza para esos establecimientos. Agua del consumo, frutas y verduras, superficies, pisos, paredes, techos, ambientes, baños, inodoros, lavamanos, orinales, lavaplatos, etcétera. Yo quiero que no se me vayan a confundir con lo siguiente. Mire, aquí, por todo está hecho para litro de agua, ¿sí? Y las cantidades de hipoclorito a utilizar. Entonces, aquí tenemos por gotas, para que ustedes no se me confundan, y quiero hacer énfasis a esto. ¿Sí? Todo está en base a este producto, porque algunos me van a preguntar, ingeniero, pero usted dijo que anteriormente eran 20 centímetros. Sí, pero para otro producto, ¿sí? Entonces, veamos lo que pasa. 5.25% de concentración. ¿Qué productos en el mercado tienen 5.25% de concentración? Llámese el límpido, que es la marca registrada en Colombia, ¿sí? Es el mismo hipoclorito, ¿sí? El hipoclorito de sodio es el mismo límpido, la misma lavandina, el mismo cloro, el mismo clorox, hepatojito, Ajax, ¿sí? Todos esos productos están al 5% de concentración. ¿Listo? De ahí que usted con ese producto va a aplicar esta sustancia, ¿sí? Es decir, perdón, esta cantidad, una gota para litro de agua, por ejemplo. ¿Para qué? Para el consumo humano en circunstancias donde no existiera pues una planta de tratamiento de agua, ¿sí? Como quien dice, de supervivencia, ¿sí? En frutas y verduras, solo para lavarlas. Las frutas y verduras aplicaremos 10 gotas con las frutas y las verduras para hacer el lavado de esas frutas. Superficies, pisos, vamos a utilizar 40 gotas por litro de agua y ambientes 60 gotas, ¿de acuerdo? Baños, inodoro, vamos a utilizar 80 gotas en un litro de agua, ¿de acuerdo? Creo que hay personas que están haciendo algunas preguntas en este momento, pero pues vamos a dejarlas después de esta lámina para responder y hacer una mesa redonda con ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, el amonio cuaternario está también aprobado por la Organización Mundial de la Salud si hablamos de COVID-19, ¿sí? De hecho, la revista Lancet Microbe hizo un análisis con el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, ¿listo? Hizo la prueba y se dio cuenta que el hipoclorito y el amonio cuaternario, igual que el clorhidrato de benzalconio, la clorhexidina, son los mejores productos que hay para el COVID-19. Los quise traer porque este conversatorio tiene mucho que ver con el COVID-19, entonces de ahí que por esa razón les traje estos productos, ¿sí? El amonio cuaternario por lo general lo utilizan para establecimientos de alimentos. ¿Por qué? Porque existen amonios cuaternarios de quinta, de sexta generación, entonces estos cationes de amonio pues sirven bastante porque son de amplio espectro, es decir, que al aplicar en la zona, pues él va a tener un amplio control, pues podríamos así decirlo, de la zona. Entonces, por lo general lo usan en aspersión, lo usan por nebulización, ¿cierto? Pero sobre todo, en este caso, hay que hacerlo por contacto, es decir, aplicar en la zona y limpiar con una servilleta, podría ser, o con una franela que sea de un solo uso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dijimos que vamos a hacer, vamos a contestar algunas de las preguntas para, para todos ustedes. Ok. Bien. Entonces, no sé, ¿alguien me puede colaborar con las preguntas y podemos ir resolviendo o alguno de ustedes quiere activar su micrófono y hacer la pregunta directamente? Ingeniero Francisco, Sí, ingeniero gracias, Francisco. muy amable, muy buena Ok. presentación. Nos dice una participante que, o sea, la pregunta de ella es la siguiente: para desinfectar calzado, ¿cómo se podría desinfectarlo? ¿Y qué cantidad y qué producto químico utilizaría y cuál sería la desilusión? Mire, yo no quiero ir, como se dice, en contra, ¿no? de lo que se está haciendo hoy en día para el COVID-19. Lo que yo quiero decir, mire, es que primeramente, si no existe una buena limpieza, pues sencillamente no existe la desinfección. Entonces, ¿qué está pasando? Si ustedes se dan cuenta, los pediluvios, que son las bandejas que están colocando en las entradas de los establecimientos comerciales,
van con una solución de hipoclorito. Pero ¿qué hace la gente? Viene de la calle, quizás con la suela sucia, pisa la bandeja, ¿cierto? Lo cual no está siendo un procedimiento adecuado, por lo que podríamos decir que es un procedimiento que no garantizamos su correcta desinfección. ¿Cuál sería el proceso adecuado en este caso? Mire, primeramente, poner un limpiapiés, que sería con una solución de agua y con jabón. Es más efectivo que poner el mismo hipoclorito, porque lo contrario, pues si usted garantiza que la suela del zapato está muy bien, está limpia, sí puede aplicar 20 centímetros cúbicos de hipoclorito por 1 litro de agua. ¿De acuerdo? Esa sería la concentración. Pero no la recomiendo si no hay una buena limpieza del calzado. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Aquí nos tiene Jesús Albeiro Díaz, levantada la mano, y posterior a ello viene la compañera Caterine Arevalo. Jesús Albeiro, Sí, buenas noches. habilitado, puedes hacer tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena la exposición del ingeniero. Le agradezco infinitamente. Mi pregunta es, o sea, pues sabemos que las cabinas no están o sea, no están del todo habilitadas por la OMS para desinfección, ¿no? Pero yo no creo que es por como tal las cabinas, sino las sustancias con las que se hace la desinfección. Entonces, mi pregunta sería es que si hay algún tipo de sustancia que se puede utilizar para desinfectar eso, o se debería hacer lo que él está exponiendo ahorita, que dice primero la limpieza y luego sí la desinfección. Eso sería, si hay la sustancia o no la hay. Ok, bueno, mira, yo diría más bien que analicemos lo que está probado, ¿sí? Bueno, las cabinas de desinfección tienen una polémica bastante grande y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Primero, es que las ARLs son las encargadas, ¿cierto?, de dotar algunos elementos de protección personal a algunas entidades, a algunas empresas. A raíz del COVID-19, las empresas empezaron a pedir cabinas de desinfección a las ARLs, lo cual no es rentable para ellos. ¿Qué ocasionó? Ocasionó también que la Organización Mundial de la Salud, en base a las quejas de las ARLs, sacara una resolución, en este caso el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, ¿cierto? Diciendo que no hay una fuente científica que diga que esas cabinas hacen una correcta desinfección. Por lo cual podríamos decir que estamos de acuerdo en lo siguiente. Porque estas cabinas de desinfección las empezaron a fabricar cualquier persona. Y quiero decir que no eran personas competentes para hacerlo. Ustedes encontraban en el mercado músicos, carpinteros, cualquier persona que tenga un taller hacía cabinas de desinfección. De ahí que viene el problema. ¿Por qué? Porque estaban aplicando amonio cuaternario, estaban aplicando hipoclorito o alcohol en concentraciones que no son aptas para el ser humano. ¿De acuerdo? Por ese lado, muy bien que pues, se haya hecho ver la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud en Colombia. Yo quiero decirles que el COVID-19 también se están haciendo unos estudios en el momento para ver qué tan cierto es que se pegan en la ropa, ¿sí? Para ver qué tan cierto es. Es un estudio que es muy bueno porque en algunos documentos que yo he visto dicen que no es tan fácil que el COVID-19 se adhiera a la ropa. Por lo tanto, pues serían infuncionales. ¿Dónde está el problema del COVID-19? En las manos, ¿cierto? Y en no tocarse su cara para que no se entre por los tejidos blandos. ¿De acuerdo? Bueno, el amonio cuaternario, el hipoclorito de sodio no son productos para aplicar al cuerpo, empezando de ahí, ¿de acuerdo? No son productos para aplicar al cuerpo, pero sí existen otros productos en el mercado, como la clorexidina, como el clorhidrato de benzalconio, que sí incluso se utilizan en procedimientos veterinarios que sí son de uso tópico, que hacen desinfección. Y de hecho, la revista Lancet Microbe hizo la prueba con esos productos y son muy efectivos para el COVID-19. Yo garantizaría más bien que se haga un correcto lavado de manos, una correcta desinfección de las manos con una solución de hidroalcohol y que el calzado, ¿cierto? Hagamos una buena limpieza y utilicemos los pediluvios para la desinfección del calzado. Y la ropa, pues sencillamente no, porque pues obviamente existe otras barreras que yo creo que ustedes las conocen también como barreras físicas que pueden utilizarse para que la ropa no se contamine con este virus, ¿de acuerdo? Me gustaría, para que tú profundices esta respuesta que te estoy dando, visites mi canal, ahí tengo cómo se comporta el SARS-CoV-2 en diferentes áreas, en diferentes zonas, ¿cierto? Y de esa manera saques también tu propia conclusión.
pero por el momento no te recomendaría pues cabinas de desinfección si no se hacen por medio de un profesional que conozca las concentraciones y que conozca el producto que va a aplicar, porque esto pues puede generar una irritación a futuro, no en el momento, sino a futuro. ¿De acuerdo? Listo, muchas gracias. Vale, ingeniero, muy bien, respondida la pregunta. Sigue ahorita nuestra compañera Caterine Arévalo. Caterine, tienes el audio habilitado para que puedas realizar tu pregunta. Buenas noches. Sí, mi pregunta es la siguiente. Con respecto al hipoclorito. En mi empresa, pues habían comprado una caneca, ¿no? De este hipoclorito, obviamente con la ficha técnica. Y ahí pues dice, ¿no? O sea que para 8 litros de agua, tantos centímetros cúbicos de hipoclorito. Sí. La pregunta en sí es, ¿cuánto tiempo me dura esta combinación, esta mezcla, pues para tenerla? O sea, digamos, no siempre, o sea, no todos los días se van a gastar los 8 litros de agua. Ok. Mira, lo que sucede es que esa fórmula que tú me dices son 8.333 mililitros, que esa fórmula precisamente lo dio el Ministerio de Salud, ¿sí? Esa fórmula salió de ahí. Y está para 10 litros de agua, de solución. Por eso les digo, yo recomiendo es mezclar lo que se va a utilizar. Por eso les entregué la fórmula al inicio de esta presentación, precisamente porque el hipoclorito es muy volátil. ¿Sí? El agua, lo único que hace es ser el vehiculizador de ese producto desinfectante, pero de ahí que realmente el que hace la desinfección es la solución, ¿de acuerdo? Ese es el hipoclorito. El hipoclorito, por lo general, dura 1 hora o 2 horas dependiendo el ambiente donde esté. O sea, es decir, no es lo mismo aplicarlo en una zona cerrada que aplicarlo en un exterior, ¿de acuerdo? Si tú estás en un exterior a un clima asoleado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay que aplicar una concentración mayor porque el mismo ambiente, la humedad, lo puede volatilizar. Pero si tú lo aplicas en una zona cerrada, aplicas en menos concentración y el hipoclorito te va a durar más tomando en cuenta las medidas necesarias. De aquí que es importante consultar las fichas de seguridad de los proveedores de los productos, porque muchas veces estos hipocloritos, los amonios, vienen con nombres comerciales. Entonces, ellos te garantizan para puntos críticos, puntos no críticos y puntos semicríticos. De ahí que tú aplicarías de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, no es lo mismo aplicar en un hospital, en una zona donde hay pacientes, que aplicar un amonio cuaternario en una zona donde no hay nadie, ¿sí? Entonces, de ahí depende el tiempo de reacción del producto, que es mínimo 5 minutos, máximo 20 minutos, ¿cierto? A otro tipo de procedimiento que puede demorarse más, ¿no? Por ejemplo, un hospital, que pueden ser de 5 a 40 minutos. Entonces, ahí sí te recomiendo utilizar la mezcla necesaria, no mezclar más de lo que es, porque se te va a volatilizar. Listo, ingeniero. Bueno, tenemos en este momento ya más de 100 participantes entre Zoom y Facebook. Hay bastante interacciones. Continuamos aquí con otras. Hay una aquí en particular que me llama la atención. Dice, ingeniero, para la limpieza y desinfección en el caso de minería subterránea. ¿De minería subterránea? Sí, correcto. Bueno, mira, todo procedimiento tiene que estar ligado al sistema de gestión en este caso. Una minería se entiende que ya tiene su sistema de gestión y dentro de él estará un manual que es del orden de aseo y habrá otro que dirá limpieza y desinfección. En la minería subterránea es importante utilizar productos que no sean volátiles. En este caso, sí pueden utilizar lo que es el amonio cuaternario, que es considerado incluso por el Ministerio de Protección Social como sanitario, ¿sí? No se recomienda utilizar productos fuertes y sobre todo en las minerías ocurre que hacen productos no solamente de desinfección, sino también hacen procesos de desinsectación, por lo cual ahí se recomienda utilizar un producto que sea categoría toxicológica 3, que es decir, no es venenoso, y aplicarlo en esas zonas. Por lo general, lo que se puede aplicar ahí es un producto que se conoce como Solfac E050, que es un producto sanitario. Pero siempre que vayan a aplicar estos productos, debe ser en ausencia de trabajadores.
Listo. Bueno, tenemos acá otras consultas. Dice, bueno, acá hay dos consultas que me acaban de hacer. Yo creo que ya quedaron respondidas. La una dice que qué tan eficiente puede llegar a ser el hipoclor para limpieza de maquinaria. Ya el ingeniero pues nos habló bastante de eso. Hay otro por acá que nos pregunta las cantidades para la desinfección del calzado. También nos quedaron, creo que nos quedaron claras en esa parte. Hay otra por acá, otra pregunta que dice... esta dice, buenas noches, la hace Lux a través de Facebook, perdón. ¿Qué tan eficientes son los aparatos humidificadores que venden en el mercado y que antes se utilizaban para crear humo artificial en las discotecas? Bueno, no tenía conocimiento de esto, pues ahí está la pregunta. Bueno, más que todo como humidificadores, pues son... No, no, salgo mi cámara, no puedo activar, me tiene bloqueado. Mauricio, ¿tiene el micrófono abierto? Sí, ya sigan, por favor, qué pena. Sigue, ingeniero Francisco. Bueno, sobre todo los humidificadores, pues los han utilizado en el mercado, uno, pues para generar una buena ambientación, ¿cierto? Con algunos productos que son aromatizantes. Pero yo les recomendaría más bien hacer un proceso de nebulización y esto depende del producto. Por ejemplo, para hacer una buena nebulización se recomienda el amonio cuaternario, 5 mililitros de amonio cuaternario por litro de agua, ¿de acuerdo? Pero cuando hagan la mezcla del amonio, tengan muy en cuenta que se haga con agua destilada o que se haga con agua lluvia, pero que sea muy limpia, ¿cierto? O que se haga con agua cocinada. ¿Por qué? O agua hervida, fría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amonio no se puede mezclar con ninguna sustancia que tenga algún producto a base de cloro, ¿no? Y el cloro, pues, es lo que se necesita para hacer la desinfección del agua. Pero son muy buenos, en realidad son muy buenos porque eso es lo que hace el principio de la desinfección espacial, ¿sí? Es el mismo procedimiento que se utiliza en la termonebulización. Pero aquí la clave es el producto. Y eso sí está muy claro en la ficha técnica de estos productos desinfectantes, donde dice qué cantidad adicionar para la nebulización. Entonces, ahí la respuesta estaría en la ficha técnica para ver, dependiendo del producto, qué cantidad debo aplicar en el humidificador para hacer la desinfección. Listo. Nos envían otra por acá. Dice, ingeniero, por favor, sería tan amable, nos aclara un poco más sobre la desinfección de calzado. ¿Se debe ingresar el calzado, agua y jabón y después por hipoclor? ¿O yo me confundí? Dice acá. No, mire, a ver, resulta que para que exista la desinfección, y quiero ser claro con esto, cualquier desinfección que usted hable con cualquier procedimiento que sea. Pongo un ejemplo. Lavado de manos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si usted tiene la solución de hidroalcohol, pero usted ya con las manos sucias, pues la solución de hidroalcohol no va a hacer efecto, porque esta solución de hidroalcohol es cuando las manos están limpias. Por eso es que se recomienda como primer paso hacer la limpieza de las manos, ¿de acuerdo? En el calzado ocurre exactamente lo mismo. Si usted tiene un calzado que garantiza estar limpio, limpio en el sentido de que no tenga barro, de que no tenga algún tipo de suciedad gruesa o grande, ¿sí? Por eso usted lo más común es poner un cepillo o un tapete grueso donde usted, un alfombrado, que usted pueda sobar, frotar y limpiar su calzado. Y después de eso sí puede pasarlo por la solución de hipoclorito. Lo que no puede hacer usted es llegar con los zapatos de barro, por ejemplo, y colocarlos en la solución de hipoclorito para hacer la desinfección. Ahí, primeramente, lo que estaría haciendo es afectando el producto desinfectante y en segundo lugar, estaría usted no cumpliendo uno de los principios básicos de la limpieza y desinfección, que es primero estar limpio para luego desinfectar. Listo. Nos dice Alexandra Castro a través de Facebook. Buenas noches. ¿Cuál es la concentración de alcohol apta para desinfección? ¿Puede ser al 96%? Mire, aquí ocurre lo siguiente. No entre más alto sea es mejor. Eso es uno de los conceptos que tiene la gente. Por eso el Ministerio de Protección Social ha dicho que sea una concentración mínimo al 70% y máximo al 90%. ¿Sí? Porque si usted va a aplicar en las manos una solución de hidroalcohol al 90%, pues va a generar irritación o va a generar algún tipo de problema en sus manos. De ahí que se recomienda que sea al 70% y aparte de eso, adicionarle, ¿no? Si es para el contacto con la piel, adicionarle glicerina para que haga la humectación de la piel. Pero se recomienda que sea no mayor, ¿sí? Al 90% y no menor al 70%.
Y por último, ya para darle paso a la ingeniera Jael, nos dice Jenny a través de Facebook, ¿para el calzado podemos aplicar peróxido de hidrógeno? El peróxido de hidrógeno es muy bueno porque primero que trabaja mucho con la parte de esporas y enzimas, ¿sí? Pero pues ahí tiene que ver mucho los costos, ¿no? Tiene que ver bastante los costos. Yo recomendaría más bien tener un tapete al inicio, ¿sí? Que haga usted una correcta limpieza de su calzado y luego haga la combinación exacta. No se trata de llenar el pediluvio de la solución con hipoclorito, simplemente hay que humedecer. O en su defecto, usted lo que puede hacer es aplicar o rociar el hipoclorito en el calzado y frotar sobre el tapete. También es otro proceso que se puede hacer y que también es muy efectivo. Por economía, trabaje con el hipoclorito que vale 1.000 pesitos la botella en la tienda y únicamente va a necesitar 20 centímetros cúbicos por litro de agua. Entonces es muy económico y muy bueno. Aunque el peróxido al 30% es muy bueno, pero tiene un poquito más de costo. Listo, Muy bien, ingeniero. ingeniero Francisco, muy amable. Por favor, déjenos en un WhatsApp su canal para que la gente lo siga y pueda acceder a mucha información de valor que usted tiene en su canal. Ingeniero Mire, quiero Mauricio. presentarle un saludo al ingeniero Plinio Pasos, quien es representante de la Agencia Nacional Minera y con quien hemos venido realizando una serie de charlas y de acercamiento, y muy pronto vamos a tener un espacio en donde él nos va a comentar todo un tema de riesgos frente a seguridad minera y gestión de los mismos. Entonces, para que estén atentos de nuestras redes sociales, de CAG Alta Gestión en nuestro Panface y en nuestro canal de YouTube. ¿Listo? Entonces, Nelson, sigamos. Gracias. Ingeniero Mauricio, quiero pedirle un grande favor a usted. Mire, yo le voy a compartir en este momento el link de mi canal para que lo copie a todas las personas que nos están observando, ¿cierto? Porque usted tiene el acceso a Facebook y también tiene acceso a la plataforma Zoom. Ahí le acabé de enviar el link para que por favor lo comparta y quiero que estén muy atentos porque esta semana vamos a subir el paso a paso del protocolo de limpieza y de desinfección y también las fórmulas de concentraciones de los productos. Entonces, suscríbanse, no olviden darle en la campanita de notificación para que sepan cuándo vamos a subir información de interés para todos ustedes. Y también pedirles a todos, como es un canal en construcción, dejar sus inquietudes, sus preguntas en la caja de comentarios para nosotros poder diseñar el material y capacitaciones también para todos ustedes. Así que muchísimas gracias y muy amables por la invitación.